Estás escuchando el podcast de la Iglesia ISA. Para obtener más información sobre ISA, incluidos nuestros horarios de reunión en Santa Ana, California, visite nuestro sitio web isa.church. La charla de hoy es con el pastor Mario S. Calderón. Lo que estoy haciendo ahora es una introducción. Tenemos un acuerdo para el desarrollo de la iglesia en nuestra mente, o por el desarrollo de la congregación. Tenemos el acuerdo de usar las clases como método de discipulado y de crecimiento. Así que cuando hablamos de la iglesia 101, yo hice una serie de mensajes centrados en eso. Esas clases terminaron el día de hoy. El primer módulo se terminó el día de hoy. Y la continuidad de eso es la clase 201. En el primer módulo hablábamos de conociendo a Cristo, lo cual termina en ser nosotros miembros individualmente del cuerpo de Cristo, que es la iglesia universal. En todo el mundo está esa iglesia. No sabemos cuántos son ni quiénes son, porque la iglesia universal está compuesta por grupos de iglesias locales. Todas las iglesias locales que comparten la misma fe, que creen en la salvación por fe, tienen esa estructura centrada en la palabra de Dios, somos el cuerpo de Cristo. No importa dónde estamos. Hay combinación denominacional, nombres denominacionales, hay doctrinas bíblicas. Tanto las doctrinas bíblicas como los nombres o las organizaciones denominacionales son hechas por el hombre. La Biblia es la palabra de Dios y Jesucristo vino a este mundo para establecer su iglesia y estableció una iglesia, no muchas iglesias. Las divisiones las hacemos nosotros. Por eso es que la insistencia bíblica está en que los hijos de Dios seamos unidos en la fe y que vivamos en unidad y que no nos veamos como rivales ni competencias, sino que nos veamos como todos siendo siervos del mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, alcanzando a las personas perdidas y trayéndolas a la salvación y a formar parte del reino de Cristo. Entonces, estas clases podrían ser igual para todas las iglesias. La iglesia universal está compuesta en iglesias locales. Una de esas iglesias locales somos nosotros. Y aquí mismo alrededor en el condado de Orange, estaba hablando hace rato, 5 iglesias que estamos organizados en la misma denominación, vamos a unirnos como un solo cuerpo porque somos una sola iglesia. Y vamos a tener ese culto en conjunto en el parque. Hay un día, el día que Cristo venga y arrebatará, ¿cuántas iglesias? Una iglesia, su iglesia es la que Él va a arrebatar. Y si estamos nosotros aquí, o si mi esposa y yo en ese momento estamos en El Salvador, y ustedes están en otro lugar, no importa dónde estemos en el mundo, cuando Cristo arrebate su iglesia, nosotros vamos a ser levantados. Y créanme, aunque nos gustaría que allá arriba aparezcamos como iglesia IPSA de Santa Ana, no va a pasar eso. Iglesia IPSA de Santa Ana en el cielo no va a existir. Allá solo existe el cuerpo redimido con la sangre del Cordero. Una sola iglesia. Sí, hay gente que aquí no cree, no le gustan las trompetas en el culto. Hay gente que no le gustan las guitarras. Hay gente que no le gustan los tambores. En el cielo va a haber alabanza. Y varias veces dice en la Biblia que se tocará trompeta. Más nos vale que comencemos a gustarnos de esa diversidad de música, porque en el cielo va a haber música bastante. Ahora, la iglesia local se organiza para ser más efectivos en la obra. Y lo que ha pasado ahorita es que el enemigo ha encontrado la manera de que la iglesia, bien organizada y estructurada y concentrada y siendo entrenada para la obra, sea disuelta, está diluida y se ha diluido solita.
nosotros mismos hemos perdido el enfoque de lo que es ser hijo de Dios, ser salvos y vivir en esta tierra mientras Dios nos tenga aquí este tiempo. Así es como la gente ha perdido el interés. Y aunque la gente no tenga el interés, nosotros tenemos que continuar el camino que Dios nos ha trazado. ¿Sabe? Los análisis que se dan de la iglesia del Señor Jesús hoy día, cuando digo la iglesia del Señor Jesús, porque otra vez es una sola iglesia, es que la iglesia fue formada en grupos locales para ser entrenados en la misión. Y tenemos como meta el entrenamiento, y lo voy a ver un poco más despacio quizás en el mensaje, pero tenemos que estar en constante entrenamiento. Y la iglesia ha cambiado esa palabra de entrenamiento porque no les gusta, porque requiere muchas cosas. Y vivimos en un mundo cómodo, nos gusta todo cómodo. Y entonces el entrenamiento no va con nosotros. Alguien por ahí que se entrene, pero no yo. Y se ha sustituido, porque la iglesia no quiere ser entrenada y se va disipando. El liderazgo de las iglesias ha cambiado lo que es el entrenamiento por una palabra similar que se llama entretenimiento. Ya no estamos en el entrenamiento, sino que estamos en un mundo del entretenimiento. Para que la gente llegue tiene que haber una de las mejores, si no la mejor banda tocando. Tiene que presentarse un gran show, tiene que haber una serie de estrellas invitadas para que la iglesia se llene. Y aún así, créame que anoche había bastante espacio en el evento que tuvimos. Que era un evento presto para que la iglesia del Señor Jesús fuera. Pero quiero repetirles, en el 9/11 dicen las estadísticas que cuando ocurrió el 9/11, la gente se asustó y pensaron que era la tercera guerra mundial, y los que conocían un poco de Dios se afirmaron en la iglesia, y muchos que no conocían comenzaron a ir a la iglesia y aceptaron a Cristo. Hay una estadística que habla que después del 9/11 hubo un impacto en las iglesias. Todos pensaban que iba a ser lo mismo después de la pandemia. Y después de la pandemia, ¿qué es lo que pasó? La gente no volvió a las iglesias. Y las iglesias están buscando estrategias todavía para recoger, traer de regreso sus propios miembros. Y ahora ya no digamos los que no son cristianos. ¿Qué piensan de la iglesia? No hay atracción por una iglesia, no hay interés por la iglesia. Si Dios no toca, no da un chispazo en el corazón de alguien, esa persona no fácil despierta. Nosotros somos llamados a entrenar a las personas. Este templo, a veces le llamamos el servicio del domingo, pero el servicio, aquí no servimos, nos sentamos en la banca. El servicio realmente está entre semana, allá afuera. Ese es el servicio, ahí anda la iglesia trabajando afuera, haciendo la labor que Cristo quiere que cada uno individualmente hagamos. Y el domingo debemos venir aquí para entrenarnos para la obra. La clase 101 tenía que ver con cómo conectamos con Jesucristo, conectando a la gente con Jesucristo. Y es interesante porque los que participamos en esa clase nos damos cuenta cómo hemos aprendido en esta clase a conectar con Cristo, cosas que nosotros no las habíamos hablado. Quizás teníamos ideas, pero aquí se han aclarado. Lo ideal ahora es que demos un pasito más. Y como yo estoy usándolo como introducción, el énfasis de esta clase es la madurez espiritual. Y yo le llamé factores de madurez espiritual. Y tengo como base siempre lo que les aparece ya por ahí en el material a ustedes. La base está en Efesios 4:14, que dice ahí: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar
por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Una de las cosas que la Biblia advierte es realmente esto: cambiar la verdad por la mentira, cambiar la verdad de Dios por la mentira del hombre. Es una advertencia, y nosotros aquí tenemos bien claro que eso ocurre. Ocurría en aquel entonces, ha ocurrido a través de la historia y está ocurriendo hoy, quizás con mayor densidad. Lo primero del versículo dice que ya no seamos nosotros inmaduros como los niños. Los niños son llevados de un lugar para otro. Si nosotros nos movimos, yo personalmente me he movido en la vida 21 veces. He vivido en 21 diferentes lugares. Combinando las veces que me moví en El Salvador, me trasladé de lugar a lugar en El Salvador, y las veces que lo hice aquí. Creo que recién casados con mi esposa solo nos movimos una vez. Y la segunda vez fue cuando emigramos para acá. Antes de eso yo ya había hecho algunos movimientos yo solo. Pero las veces que me pusieron a pensar en una ocasión, tal vez que ustedes no, pero en una ocasión yo estuve pensando, ¿cuántas veces nos movimos con los niños pequeñitos? Y hay que irnos para allá, y hay que irnos para acá, y la renta aquí, y ahora allá, y aquí no nos quieren porque hay niños, y en un tiempo California no querían niños, no sé cómo era el pensamiento, pero nunca entendí eso, pero yo lo sufrí en carne propia, y fue terrible esos momentos de andar buscando dónde meterme con mis 3 niñitos. Y un día me puse a pensar, pobrecitos los niños. Pobrecitos los niños. Usted sabe que cuando les decíamos nos vamos a mover a otra casa, no decían nada. No decían que no. No decían que no querían moverse, que allí estaban bien. Y cuando llegábamos a la otra casa, aquí va a ser su cuarto, hijo. Esta va a ser su cama, aquí va a dormir. No le pedíamos opinión, solo los ubicábamos ahí. Y los niños los llevábamos para acá, los llevábamos para allá. Y usted puede hacer con los niños como usted quiere. Espiritualmente eso es lo que pasa. Cuando la persona nace de nuevo, que es una virtud, es un milagro hermoso. El nacer espiritualmente es algo bello, algo que se da único en la vida. Y es espiritual, se convierte uno en hijo de Dios. Y si se queda como hijo de Dios, ocurre lo que allí dice. Viene alguien y se lo lleva para acá, y viene alguien y se lo lleva para acá, y el otro para acá, y el otro para allá, y anda zarandeado por ahí de iglesia en iglesia porque no ha crecido, porque es un niño espiritual. Cuando venimos a la clase 201, lo que estamos hablando es que ya conectamos con Cristo, ya entendemos lo que es ser cristianos, ya sabemos lo que implica y hasta nos hemos hecho miembros de la iglesia, porque con eso cerramos la clase. Nadie firmó nada, pero la esperanza está que en el corazón somos miembros de esta iglesia, ¿no? Ya estamos ahí conectados. ¿Qué es el siguiente paso? ¿Para dónde vamos? Y esa es la idea de esta clase. Subamos un escalón más. Son 4 gradas las que vamos a subir. Entonces la primera tenía que ver con conocer a Cristo. La segunda tiene que ver con creciendo en Cristo. Ya nacimos, ¿qué nos queda? Crecer. Acuérdense que estos 4 cuadros que están aquí son el logo de nuestra iglesia. La primera plana, el primer cuadro, la base, es conocer a Cristo. La segunda base es crecer en Cristo. Y ahí vamos a ir hasta la clase 401 para describir los 4 cuadros del logo de nuestra iglesia. Vamos a subir un escalón más. Ya estamos en una grada, ya conocemos a Cristo. Vamos a dar otro pasito más y vámonos al escalón que sigue. Entonces, llegamos con esta clase.
la necesidad de madurar espiritualmente. Yo puse 4 puntos que quiero resaltar con ustedes. Uno es normal madurar en todo. Otro no es automática, madurar no es automático. Otro es, para madurar hay que pasar por un proceso. Y la cuarta es, para madurar es requerible que nosotros seamos disciplinados. Requiere disciplina. Sí, no podemos evitar crecer cuando nacemos físicamente. Crecemos. La experiencia de abuelos, ahorita estamos con Nicole, cuando le conviene está chiquitita, dice, chiquitita. Pero cuando le conviene está grande, grande. No quiere crecer porque todavía quiere su biberón o su tetero, no sé cómo le dicen ustedes, nosotros decimos pacha en El Salvador. Y cada vez que quiere su biberón, está chiquitita. No, está chiquitita. Hasta le hace así a ella. Chiquitita, dice. Pero de momento, ella quiere ser del tamaño de Emilio. Quiere estar grande. En algunos lugares está grande. Llegamos al playground del McDonald's y está una sección que es para niños de 3 años y otra sección para mayores de 3 años. Ella quería la de allá arriba. Y le digo yo, ¿porque allá anda Emilio? Y yo, no, esta es la de los niños chiquitos. No, yo ya estoy grande, me dice. Yo ya estoy grande. Muchas veces en la vida espiritual nos pasa eso. Cuando nos conviene, somos chiquititos. Cuídenme. No se enojen conmigo, no me resientan, trátenme, mi piel es suavecita, ténganme cariño. Y eso se mantiene por años. Eso no es normal. Lo normal es madurar. Y me gustó lo que mencionó el reverendo Ricardo Hernández anoche en el mensaje. Bueno, todo el mensaje fue precioso. Pero cuando se reflexiona sobre la vida pasa bien rápido. Termina bien rápido. Espero no transgiversar todo lo que él dijo, pero él dijo algo así. Nosotros nacemos, abrimos los ojos y ya tenemos 10 años. Echamos un vistazo para el lado, ya tenemos 20. Miramos para el otro lado, ya tenemos 30. Miramos para el frente, tenemos 40. Y levantamos la cabeza y estamos en 50 años. Una gran reflexión. De niño yo decía, cuando yo sea grande. Ahora que yo estoy grande, aunque sea en edad, porque en estatura no mucho, ahora que ya estoy grande, quisiera ser niño de nuevo. Y no solo porque me mimen y me cuiden, sino porque si comienzo a vivir de nuevo mi vida, yo evitaría muchos errores. Cantidad de errores podría evitarlos. Decisiones que fueron una equivocación, ahora las sería acertadas. Pero ¿qué pasa? Con la vida se fue, y no puede ser posible regresar. En la vida espiritual es lo mismo. No podemos regresar el tiempo. Y los errores que se cometen espiritualmente hay que enfrentarlos. Ahora yo digo también que la madurez espiritual no es automática. Y traje un versículo, no les aparece a ustedes ahí, pero me aparece a mí aquí. Hebreos 5, 12 y 13, está la cita. Dice así: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche. No pueden comer alimento sólido. ¿Sí? De nada sirve decir tengo 43 años de ser cristiano, si todavía estoy tomando lechita espiritual. Si cualquier cosa que me preguntan en la iglesia, no lo sé. No lo sé. Yo he podido evaluar eso en el transcurso ministerial.
la misma persona que hizo esa pregunta hace 20 años, se le contestó, se le aclaró y no la entendió. Y ahora, ¿qué creen? Hace la misma pregunta que hizo hace 20 años, no la ha entendido. Y se le vuelve a explicar y se le vuelve a explicar y todavía no la entiende. No hay madurez. Algunas veces hasta nosotros decimos, oh, yo sí soy maduro espiritualmente. Y de repente nos damos cuenta que no. Una vez, hablando del tema para saber quién es maduro espiritualmente y quién no, quién es espiritual y quién es carnal, una hermana de la iglesia dijo, bueno, dijo, para saber quién verdaderamente es espiritual, hay que darle un empujón y ver cómo reacciona. Dijo. Hay que darle un empujón bien fuerte y ver cómo reacciona. Ahí nomás usted se da cuenta. Si se le sale el apellido, no es espiritual. En las cosas de Dios así es. Tenemos que tener madurez espiritual y la vamos a demostrar en nuestro comportamiento, en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento de Dios, en nuestras acciones. En 1 Corintios 15:58 dice que es un proceso. Es uno de mis versículos clave que yo tengo en la vida, recuérdenlo, pero en la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera. Por tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Ahí hay bastante enseñanza en ese versículo. Está cargado de profundidad. Primero, mis amados hermanos, habla a la iglesia del Señor, no a los que no son cristianos, a los cristianos. Luego dice, permanezcan fuertes y constantes. La firmeza es bien necesaria, es importantísimo, mantenerse firmes. Y luego la constancia, hermanos, la iglesia está compuesta y sobrevive por la constancia de cada uno de nosotros. Si nosotros somos inconstantes, ¿para dónde va la iglesia? Sí, en la vida práctica nosotros sabemos de la constancia. ¿Cuántos de ustedes constantemente pagan los biles de la luz? Eso no falta. Bum, 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 bum. Ahí está llegando. Y si un día no llega, no hay problema, se la cortan y ya. En el Evangelio es igual. En la iglesia del Señor es igual. Tenemos que estar con el bum, bum, bum. Todo el tiempo, constantemente, constantemente, constantemente. Es parte del entrenamiento de nosotros. Y dice ahí, trabajen siempre para el Señor. No es, hoy sí puedo, pero mañana no. Mire, hoy no, pero quizá mañana sí. Avísenme el otro día, pero y entonces pues. Pero no solo dice que trabajen siempre, sino que dice con entusiasmo. Con entusiasmo. Y esa palabra de entusiasmo, hoy ya no se ocupa mucho esto, pero me impactó a mí una vez que yo estaba preparando un estudio que tenía que ver con el entusiasmo y recordé la historia de un pastor. Estábamos recibiendo entrenamiento de cómo ser directores de culto. Les estoy hablando de los años de antaño, aunque yo no soy muy viejo, ¿verdad? Pero ya por allá aquel tiempo cuando las iglesias eran bien y había que cantar himnos y el que dirigía la alabanza solo era uno aquí enfrente. Por ley tenía que saber solfa, tenía que saber marcar el tiempo, tenía que saberlo. No podía dirigir el culto si no sabía solfa. Para ser director de culto primero lo mandaban a estudiar solfa. No tenía que aprender música, pero la solfa le enseña el tiempo, el compás de los signos. Y usted va a dirigir a la congregación. Y lo primero que dijo el pastor en el entrenamiento, cuando llegamos a la hora de pararnos al frente, dijo, el director tiene que enseñar entusiasmo desde que se levanta de la silla y pasa al frente.
tienen que enseñar chispas, de una palabra que se usa en El Salvador. Y se bajó y se sentó y dijo, cuando sube al santuario le hace ¡pa! Y ese zapatazo ya despertó a la congregación. Y eso enseña chispa y enseña entusiasmo y enseña amor y él viene preparado, está listo para alabar a Dios. Obviamente no estoy enseñándoles a ustedes a dirigir cultos ahora, no necesitamos eso ahora, ¿no? Pero agarraron la idea de la chispa y del entusiasmo. ¿Qué cara pone usted cuando hay que hacer algo para el Señor? A ver si puedo, hermano. Qué chispa, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Para descubrir estas cosas se necesita entrenamiento. Aunque hay gente que lo trae en la sangre, hay gente que es alegre y llama la atención. Hasta decimos nosotros, esa es pura chispa. Así, en cualquier área resalta, ¿no? Hay hermanos que son así. La reunión que tuvimos ahí para planificar el culto en el parque, ahí hay una persona que rapidito, ahí está, ella es. Porque se nota la chispa. Parte del entrenamiento es descubrir el deseo de servir. En la iglesia, en el pasado, yo estaba diseñando el letterhead. En aquel tiempo se utilizaban, hoy ya casi no, todavía legalmente puede ser útil, pero ya casi no le hacen caso. Pero las cartas, en la parte de arriba tienen un encabezado con el nombre, dirección e información de la iglesia. Y en el formato de Microsoft Word dice letterhead. Usted quiere trabajar en esa parte, eso lo hace y ya va a estar ahí automático cada vez que haga una carta. No tiene que estar haciéndolo cada vez. El mismo con el sello de la iglesia o el logo de la iglesia, ahí va a estar ya automático cada vez que abre ese documento. Pero también hay otro que dice food header. Entonces usted puede ir a la parte de abajo de la página. Después que terminó todo el comunicado, abajo aparece unas letras remarcables. Usted puede poner allí, nos dio gusto que estuviera con nosotros, o lo que quiera poner ahí que impacte a la gente que lee la carta. Pero como era de la iglesia, abajo yo elegí Romanos 12:11, la segunda parte. Y la segunda parte de Romanos 12:11 dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La iglesia era destacada por ser ferviente en el espíritu y por servir al Señor. Quizás por las condiciones que nos encontrábamos, quizás por andarnos moviendo de edificio a edificio. Nos movimos 3 veces de edificio en 4 años, los primeros 4 años que yo fui pastor de esa iglesia. Y los hermanos estaban acostumbrados a meter y a sacar instrumentos, a poner y quitar bancas y sillas y ahora es fiesta y hacían las cosas como por naturaleza. Y la gente que nos visitaba decía, wow, si algo se mira aquí es la pasión por servir. Es que ni apenas se había levantado uno y había movido la silla y todos movían su silla. Automáticamente ya estaba todo arreglado. Había un asunto así, chispa para el servicio. A la hora de buscar un versículo para identificar a la congregación, en base a la opinión de los que nos visitaban, ese versículo lo poníamos. Ese estaba en todas las cartas. Cada comunicación de la iglesia llevaba eso. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es necesario eso. Y lo otro dice, lo último dice, se requiere disciplina. 1 Timoteo 4:7 dice Pablo aconsejando a Timoteo, le dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Curioso, ¿no? Bien actualizado el lenguaje. En lugar de eso, dice, entrénate para la sumisión a Dios. Si algo nos hace mucho daño a nosotros hoy día, es pensar en esta frase, el qué dirán. En mi adentro yo quiero hacerlo, pero ¿qué va a decir el pastor? ¿Y qué va a decir la hermana? ¿Y qué van a decir los hermanos? Pues me da miedo, mejor no lo hago.
No pierdas el tiempo en esas cosas. Entrénate, dice, para la sumisión a Dios. Santa Ana, en El Salvador, me tocó, yo dormía en el taller de mecánica donde trabajaba, en la mecánica automotriz. Y me tocó esa vez poner una camita al lado del muro. Del otro lado del muro estaba el cuartel militar. Y a las 4:30 de la mañana, todos los días me despertaban. El pelotón de soldados corriendo del otro lado del muro, pasaban gritando en su canto ahí militar. Bla, bla, bla. A mí me fascinaba verlos marchar y todo, la armonía con que hacen todos. Si usted mira de lado y cuando uno levanta el pie, todos levantan el pie. Y si mira por debajo, se ve bien el gancho de todos, como que fuera una sola persona. No lo hacen fácil. Ellos han pasado por una cantidad de prácticas y prácticas y prácticas y prácticas. No soy tan deportista y no entiendo el juego del golf. Pero por un tiempo que llegó Tiger Woods allá en City, cerca de nuestra casa, y llegaba y ahí jugaba en ese lugar. Nunca lo fui a ver, pero leí algunos reportajes. Decía que él, cada hoyo de golf, para poder ser efectivo y para ganar esos campeonatos que ganó, lo practicaba mínimo 3,000 veces el mismo hoyo. Y uno que piensa que solo el día entró. Mínimo 3,000 veces, practica. Y no crean que iba 1, 2, no. Él simplemente lo hacía. En un tiempo que mi familia despertó la furia, espero no ofender a nadie con los gigantes de San Francisco. Entrevistaron después de haber ganado un campeonato a Bo Garden, que fue la protagonista de ese juego. Entró él en un tiempo que ya él estaba acabado a tirar picheos y le decían, ¿y qué pensabas cuando ibas a tirar otro picheo? ¿Y ya te habías dado cuenta cuántos picheos llevaba? Y él dice, no, para estas alturas yo solo sabía que tenía que seguir tirando y que seguir tirando y que seguir tirando y que seguir tirando y que seguir tirando. La práctica es la que hace todo eso. Lleva a triunfo la práctica. Entonces nosotros tenemos como hijos de Dios que someternos al entrenamiento de la palabra. Y ese entrenamiento tiene que estar dispuesto aquí en el templo, no hay otro lugar. Si aquí nosotros no entrenamos, no van a agarrar el entrenamiento allá afuera. Y si agarran el entrenamiento allá afuera, va a ser de un engañador que los va a confundir todos y van a terminar sin iglesia, porque muchos esa es la conclusión que llegan. Yo como no entiendo nada, mejor me quedo sin nada. Y se autojustifican con que soy hijo de Dios. Ahí miro mi programita en la tele y nada de eso es de real. El verdadero discípulo de Jesucristo es firme, es constante y sigue en el entrenamiento. Se mantiene en el entrenamiento. Entonces, los 4 puntos que tenemos ahí. El crecimiento es normal, madurar. No es normal quedarse sin madurar. Nosotros no evitamos crecer, tuvimos que crecer. No es automática, es un proceso y requiere disciplina. Requiere disciplina. Madurar en la vida es normal desde que nacemos, nadie puede evitarlo. Madurar por los golpes de la vida también es normal, se aprende de la experiencia y ojalá que sea de la experiencia de otros, porque hay 2 maneras de aprender. Uno es de los problemas que otros pasan y dice uno, por ahí pasó y no voy a pasar yo. Pero otra manera de aprender la experiencia es dándose uno contra la pared. Cuando acordé, aquí estoy y ahora tengo que ver cómo salgo y aprender la lección después de recibir mi impacto. Madurar con los años. Madurar con los años. Descubrimos que la vida es corta. Les mencionaba lo del pastor reverendo Ricardo anoche. Así, ya estamos en 50 años. Y le dije yo a mi esposa que estábamos ahí al lado,
No sé por qué no llegó hasta 60, ¿no? Hermana Isa se ríe también. Acabamos de alcanzar 60. Y para algunos, pues 70. Y mi papá está en los 85. Imagínense, se va la vida de rápido. Los años. Incluso hay un dicho que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿eh? Cuando uno llega a cierta edad, adquiere ciertos conocimientos. No duran mucho tiempo porque el Alzheimer rápido aparece, ¿verdad? Pero sí llega uno a un momento donde la vida le ha enseñado tanto a uno. Y quisiera decirle a los muchachos de este tiempo, no hagas eso. Yo pasé por ahí. Y no se puede. Aprendemos con los años. Y maduramos con la historia. Anoche celebrábamos 100 años de predicar el Evangelio como convención de iglesias bautistas en esta zona. En esta zona. 100 años de historia. Y nos contaron la historia así de pasadita. Porque 100 años no se viven de pasadita. Y nos preguntábamos nosotros, entre toda la gente que hay aquí, ¿habrá alguien que estaba presente en 1923? ¿Habrá alguien de ese entonces? Y comenzamos a ver algunas personas por ahí bastante mayorcitas, quizás ellos. Y por eso no me sorprendió cuando la hermana Nancy Montaño la llevaron agarrada de las manos y subió a la plataforma para elevar una oración a Dios de agradecimiento por ese tiempo de historia. Yo no sé cuántos años tenía ella, sé que a ella la eligieron por la edad, me imagino. Pero ahí estaba la hermanita representando la historia de la convención. Yo anoté en mi celular, para que me crean, en notas, anoté 3 frases que la hermana dijo en la oración al final. Mire lo que dijo. La primera frase dice, Dios, que seamos dignos nosotros de las glorias del pasado. Todo lo que ha ocurrido de allá, que nosotros los honremos. La segunda frase, que seamos fortalecidos en el presente. Necesitamos esa fortaleza hoy día. No solo como convención, como iglesia, sino como individuos necesitamos ser fortalecidos hoy día. Y luego dijo, y que tengamos una fe firme para el futuro. Entonces dije yo, aquí hay pasado, aquí hay presente y aquí hay futuro. Qué bella oración. Que seamos dignos de las glorias del pasado. Que seamos fortalecidos con su poder en el presente y que mantengamos una fe firme para el futuro. Que no nos desviemos del curso, hermanos. Que nos mantengamos ahí. Ese es el llamado de Dios. No bajemos la guardia. No importa cuántos vienen o venimos al estudio bíblico, vengamos, no porque ellos no vienen, sino porque nosotros necesitamos seguir aprendiendo, seguirnos entrenando, seguir creciendo. Yo no sé qué va a hacer Dios con nosotros en el futuro, pero lo que sí sé es que la oración de la hermana me retó a mantener mi fe firme, sin importar nada. Una fe firme para el futuro. Y voy a cerrar el mensaje con el comienzo de lo que van a ser los próximos mensajes. Los 4 factores de madurez espiritual. ¿Se acuerdan que el tema es factores de madurez espiritual? Como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos, como aprendices de la palabra, tenemos que estar firmes en estos 4 factores. Primero, nuestra fe debe estar fundamentada en uno solo que se llama ¿qué? Se llama Cristo. Ahí tenemos que estar nosotros fundamentados. Cristo es el centro de todo lo que nosotros hacemos. Luego vamos a ver en la clase así despacio, yo se lo estoy dando de carrera,
que una de las cosas que ocurren cuando nos conectamos a Cristo se llama oración. A través de la oración nosotros leemos lo que dice ese pasaje. Ahí dice, estad siempre, ¿qué? Alegres. Nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Un factor de crecimiento espiritual es la oración. Usted no me venga con cuentos y dígame, oh pastor, yo sí tengo madurez espiritual, pero nunca ora. ¿Qué está diciendo? Como que no. No sé de cuáles es usted, de los que oran por otros o de los que les pide a otros que oren por usted. Oren por mí, oren por mí, oren por mí. Eso se oye bastante. Oremos por fulano, oremos por sutano. Alguna vez en mi mente peco, porque dice, el hermano fulano me pidió que oráramos por él. Y yo, ¿por qué no vino a orar él? ¿Por qué mandó la razón? Mandó y digan, oren por mí. Una vez alguien hasta me dijo, pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios y a usted le oye más. La madurez espiritual se muestra en la comunicación con Dios constantemente. La segunda. ¿Cuál es la segunda? No sé, el hermano dijo algo en el estudio que yo no lo había pensado. No podemos hacer nada de lo demás si no nos congregamos. Es que para mí congregarse es lo primero, porque aquí vamos a venir. ¿Cómo vamos a ser entrenados si no venimos a la iglesia, no? Sí, lo primero es entrenar, es congregarnos para poder recibir el entrenamiento. ¿Y qué dice allí Hebreos 10:25? Algunas de estas citas no van a coincidir con lo que está en su material, pero dice ahí, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. En otro pasaje va a decir, y cuánto más cuando vemos que el día se acerca. Y alguien me dijo esta semana, ¿y cómo sabemos que el día ya está cerca? Si para ellos ya estaba cerca y todavía no llega. Papá tiene una adivinanza que dice, mientras más cerca, más lejos. Yo no entendía eso al principio, por eso es una adivinanza, ¿no? Mientras más cerca, más lejos. Yo explíquenos eso. Y no, con papá estábamos ese día preparando el terreno para cultivar y para que los ganados no se pasaran a comerse el maíz. Hicimos una cerca. Entonces comenzamos a acercar acá y mientras más íbamos cercando, más nos alejábamos del punto donde comenzamos. Ahí, yo creo que él se le inventó ahí, ¿no? Nosotros tenemos que estar aquí todo el tiempo, todo el tiempo. Si nosotros no creemos que Cristo y el día del Señor está cerca, estamos fritos, estamos en problemas. Él puede venir en cualquier momento, en cualquier momento. El tercer factor de base espiritual, de madurez espiritual, es leer la Biblia. Juan 8, 31 y 32 dicen, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Todos queremos libertad, ¿verdad que sí? Todos queremos ser libres. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? El versículo dice que debemos mantenernos fieles a sus enseñanzas. A sus enseñanzas. Aprender del Señor nos va a traer libertad. Y lo último que nos cuesta un poquito esta parte, ¿no? Siempre de discusión, es diezmar. El versículo que utilicé para diezmar, ahí la cita está equivocada. En el negro dice uno y en el esto dice otro, porque olvidé borrar esta parte. Dejé la misma cita de allá, la dejé en este. Y tenía que poner esta cita aquí para clarificarles. Entonces Lucas 14:33 es la cita correcta para el diezmar. Y dice así, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar
todo lo que posees. ¿Qué enseñó Jesucristo acerca del diezmo? Lo primero es que enseñó que el diezmo es válido, no lo anuló. Hay cosas que las anuló, el diezmo no lo anuló. No se encuentra en la enseñanza de Jesucristo que cancelar el diezmo. Pero cuando se estudia de lo que es verdaderamente el dar a Dios, nos vamos a dar cuenta que en el Nuevo Testamento la Biblia no pide el diezmo. Y entonces muchos dicen, ¿y entonces por qué diezmamos? En el Nuevo Testamento la Biblia lo pide todo. Entonces el diezmo yo por ejemplo lo utilizo el diezmo como una disciplina y lo utilizo como la cantidad mínima para darle a Dios. Mi lema es, el diezmo no es mío, es del Señor. Es una disciplina que yo tengo en mi mente. Ese no me pertenece a mí. Entonces realmente yo no le doy el diezmo al Señor. ¿Por qué no le doy el diezmo al Señor? Porque yo no tengo el diezmo. El diezmo es de Él. Y yo no puedo darle a alguien algo que no es mío. Si yo doy, es de lo mío. Pero el diezmo no es mío. Es de Dios. En la Biblia no dice que demos el diezmo en ningún lugar. Pero sí leemos y repetimos seguido en esta iglesia Malaquías 3:10. ¿Cómo empieza lo que repetimos? ¿Se da cuenta? No dice denlo. El diezmo solo hay que traerlo. No hay que discutir que sí, que no. Tráiganlo ya. Eso es todo. Y no piense usted, el diezmo, voy a darlo de lo que me sobra. Nunca le sobra nada. Siempre le falta. Entonces nunca va a diezmar. Pero lo voy a dejar ahí porque vamos a hablar de eso más despacio después. Pero si usted utiliza el diezmo, ocurren dos cosas. Si usted entra en la disciplina de diezmar, ocurren dos cosas. Lo primero es, cuando usted va a diezmar, usted lo va a traer, no lo va a dar. Sabe que no es suyo, se lo va a dar. Entonces, lo que sucede cuando usted va al diezmo cuando usted trae el diezmo que lo trae de la cantidad, ¿no? Usted tiene un presupuesto familiar o mensual, personal. Y usted dice, esto entró en el mes, el 10% de esto es del Señor. Y usted lo aparta y lo trae. Pero si usted no hace eso, puede hacerlo al revés. Usted vive todo el mes, esto no lo puedo tocar porque no es mío, este es del Señor, este es del Señor, este es del Señor. Y al final del mes dice, lo traigo porque aquí está, es del Señor. Fíjese lo que pasa. Cuando usted trae primero el 10% al Señor, que son las primicias, como lo dice la Biblia en el Antiguo Testamento, usted trae el 10% al Señor, el 90% que le queda recibe la bendición de ese diezmo. Y ese 90%, como dijo el hermano Albino en el estudio, no le va a hacer falta nada del mes. Porque lo primero que dio fue el diezmo y la bendición del 90% le llegó. Pero si usted acumuló el diezmo, lo dejó para el último, gastó el 90%, se le desbarató porque no había bendición en eso. Y llega un momento que dice, lo siento Señor, pero no voy a ver para el diezmo. Voy a tener que agarrarte prestado del diezmo. Sí, eso es lo primero. Lo segundo es que hay que saber que si nosotros traemos el diezmo, todavía no hemos dado nada. El diezmo es el primer principio en la disciplina de darle a Dios. Primero le traemos lo de Él. Ahora sí viene lo que yo voy a dar, una ofrenda o lo que sea. Un tema delicado y ha causado muchas barreras para que la gente hoy día no quiera venir a la iglesia. Muchos rumores, por ahí andan rodando rumores erróneos. Algunas veces hay malos ejemplos en engañadores y estafadores. Pero el diezmo correctamente es una bendición. Yo quiero correr con ustedes en este camino, pero quisiera que se lleven primero grabado en su mente esa cruz. Esos son los 4 factores que enseñan madurez espiritual. Una vida de oración, una vida de congregarse siempre, constantemente,
una vida de constante lectura y estudio, meditación y práctica de la Biblia y una vida de buena disciplina en el darle a Dios lo que es de Dios y darle a Dios de lo que yo puedo para su obra. Así es como funciona la iglesia. No podemos quitar el diezmar, porque la iglesia tiene que tener cómo sobrevivir. Somos una iglesia material con fines y propósitos espirituales. Por ahí es donde nosotros vamos. Nos ponemos de pie y terminamos con esta pregunta. Vamos a orar y vamos a tomar la cena del Señor. Nuestro análisis de hoy, en base a lo que hemos escuchado, la pregunta que yo quiero que ustedes lleven a su casa es: ¿tiene usted madurez espiritual? ¿Sí o no? Y el versículo, repetimos, dice: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Ahí estamos, hermanos. Espero que usted no se deje engañar.